Que son noticia, están en la hora de la verdad. Venezuela, queridos amigos, un país mártir. Venezuela, tal vez el país más rico de América y el más pobre por la gente que lo dirige desde hace años, por Chávez, por Maduro. Han destruido Venezuela. 7 u 8 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país. Más de 2 millones de venezolanos, se dice que hasta 3 están aquí en Colombia buscando un plato de comida en la rica Venezuela. Nunca se ha manejado tan mal una nación, nunca tan despóticamente. Pero bueno, estamos con un personaje central de lo que debiera ser la oposición venezolana si es que algún día se toma en serio eso de un acercamiento entre el gobierno y la oposición. Doctor Asdrúbal Aguiar, jurista, político, escritor venezolano, profesor titular de Derecho Internacional y de Derechos Humanos. Muy buenos días. Buenos días, mi querido Fernando. Gratísimo placer saludarte, a pesar de la gran decepción que me ha llevado con lo que he observado con motivo de esta manida cumbre convocada por el presidente colombiano en Bogotá. Una verdadera vergüenza, ¿no? Un circo, dijimos nosotros hace unos minutos. Aquello fue un circo. Doctor Aguiar, ¿cómo Sí, se sí. puede hacer una reunión disque gobierno-oposición sin oposición y sin gobierno? Pero sobre todo sin oposición. Sí, Cuéntenos es usted. una cosa es una cosa realmente vergonzosa, Fernando. Yo me he mantenido hasta ayer en la tarde un silencio muy prudente frente a esta convocatoria realizada por el presidente Londoño. Sé que esto viene de atrás, a raíz de un encuentro que tuvo el dictador Maduro con el presidente Macron en Egipto. Seguidamente, el presidente Macron invitó a estos señores de la oposición oficial, para llamarla de alguna manera, a París, este, en donde tuvieron una suerte detenida con el representante del señor Maduro, el señor Rodríguez, y bueno, aparece ciertamente en esa escena el presidente Petro, y bueno, Petro queda apoderado teóricamente por Estados Unidos y por España para llevar adelante esta suerte de búsqueda de una salida para tratar de que Venezuela tenga unas elecciones limpias y para que Venezuela logre salir adelante desde el punto de vista económico. Esos han sido los dos grandes puntos que han estado sobre la mesa en México. Cuando uno ve lo de Bogotá, yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Por Dios, cuando anuncia a este señor canciller Leiva los resultados de la reunión, lo que hace es repetir nominalmente lo mismo que se ha arrastrado hasta el día de hoy. El único hecho relevante de ese encuentro, que ha sido realmente un fracaso, fue el desencuentro con este joven Juan Guaidó, que ejerció como presidente interino virtual de Venezuela durante los últimos años, que llega por los caminos verdes hasta Bogotá, y el mismo canciller declara que es un ilegal que tiene que ser sancionado, y horas después se desdice totalmente para decir que no, que fue que lo llevó a Estados Unidos por un acuerdo que había con Estados Unidos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Si el señor Guaidó llegó con conocimiento de Estados Unidos a territorio colombiano, y luego el canciller dice, bueno, pero es que Estados Unidos se lo llevó para salvar la reunión porque tenía que ser una reunión transparente. Uno dice, bueno, pero qué charla de esta, o sea, qué falta de seriedad
es esta cuestión. Y al final decir, bueno, mire, hemos llegado a un acuerdo. Venezuela necesita unas sanciones, que es lo que dicen los opositores funcionales, y Venezuela necesita que se levanten las sanciones. Bueno, pero eso no es lo mismo que se viene debatiendo desde hace largo tiempo sin ningún tipo de solución. Yo la conclusión que he sacado, eso es una reunión predispuesta para lograr la estabilización y convencer a los gobiernos de la estabilización del régimen dictatorial en Venezuela. No cabe ninguna duda porque no se le olvide que Petro es el íntimo amigo de ellos. Es que no sé por qué nos Pero extrañamos. sí, pero lo grave también, mi querido Fernando, es que estos señores que fueron de la oposición, de la llamada oposición oficial, uno se pregunta, yo digo, ¿con qué grado de legitimidad están sentados allí? ¿Son diputados electos por el Parlamento? ¿Son jefes de sus partidos? ¿De cuáles partidos? Si es que los partidos fueron secuestrados judicialmente por la dictadura y en Venezuela no hay partidos, cuando menos con todas las dificultades que uno pudiese tener, uno podría decir, mire, el señor Guaidó por lo menos fue presidente de la Asamblea Nacional, última electa, y como tal ejercía en calidad de presidente interino, por lo menos desde el punto de vista formal, constitucional, tenía una cualidad. En segundo lugar, tenía una cualidad de calle, porque en definitiva ha logrado ganarse la calle María Corina Machado. Esos señores que estuvieron sentados allí, ¿quién representan? Son los mismos que han estado conversando con el señor Maduro y son los mismos que le hicieron el gran favor al señor Maduro después de la última reunión en México de ponerle término final y punto final al interinato presidencial que se ejercía el señor Guaidó. Porque de acuerdo con la constitución venezolana, el presidente de la Asamblea asumió en el año 2019 porque se desconocía la presidencia constitucional de Maduro. Ante ese vacío, porque no puede admitirse un vacío de poder constitucional, tú lo sabes muy bien como jurista, está llamado el presidente de la Asamblea a estar allí hasta el momento en que logre la realización de unas nuevas elecciones en Venezuela. Pues bien, no fue posible conseguirlas en el 20, en el 21, en el 22, y la misma oposición decidió decir, bueno, vamos a suspender este cuento de la presidenta interina y vamos a negociar con Nicolás Maduro. Negociar con Nicolás Maduro, con el jefe de una mafia, una salida electoral. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Lo de Bogotá fue sencillamente un circo, pero Un circo. hubo una decisión muy importante que no destaca, doctor Aguiar, que se volverán a reunir. Esa fue la decisión más Sí, importante que tomaron. Sí, sí. así es. No dicen cuándo, Así ni es. dónde, ni cómo, ni para qué, pero se volverán a reunir. ¿A reunir quiénes? ¿Quiénes fueron los que estuvieron acá? Un funcionario de segundo orden de la Cancillería de Brasil, un funcionario cualquiera del gobierno español y de resto unos absolutos desconocidos. Esa fue la reunión. Desconocido. Pero sí, y con el agravante, Fernando, porque en el fondo ahí lo que hubo fue un ejercicio, yo lo llamo de narcisismo político digital, o sea, para el fogonazo, para el flash de momento. Pero las reuniones diplomáticas serias se organizan con tiempo. Los funcionarios de la respectiva cancillería diseñan una agenda, ellos mismos avanzan sobre la agenda y toman decisiones, que cuando llega la reunión o llega lo que llaman la cumbre, lo que se va es a santificar lo que ya se ha acordado, pero en el fondo se sabe a qué se va. Aquí no había ni siquiera una agenda, por Dios. No había agenda, no había El, nada, no hubo discusión, no había legitimidad, fue un circo. Bueno,
Fue un Ese circo claro, totalmente. claro. ¿Y qué sigue después de ese circo? Pues no sigue nada. Maduro dijo que Pero si no le lo devolvían, más grave, sí, y lo ah, más grave, Fernando, puesto sobre la mesa, es que estos señores, porque fue inclusive el motivo de la visita del presidente a Estados Unidos, a pedirle al señor Biden que le suspenda las sanciones a Venezuela, porque supuestamente las sanciones están causando hambre. Y resulta que hace una semana se sabe y lo acepta el gobierno que se perdieron 23.000 millones de dólares, el doble del presupuesto nacional, en un acto de corrupción en la industria petrolera. Entonces, ¿el hambre es el producto de sanciones o es producto de que se robaron a Venezuela? Pero lo más grave todavía, dejan correr en esa misma reunión, dentro del conjunto de sanciones está el pedir la suspensión de sanciones, que están avanzando, las investigaciones que están avanzando en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad realizados y ejecutados en territorio nacional venezolano. ¿Cómo es eso de que se puede negociar un proceso penal por crímenes de lesa humanidad? Claro, eso se puede hacer dentro de las izquierdas, porque tengo muy bien en la memoria, Fernando, cuando yo era juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerdo que el gran tema era si eran válidas o no las leyes de punto final. Al final se suspendieron, se juzgaron a las dictaduras del cono sur latinoamericano, pero cuando se concluyeron ese tipo de iniciativas, la izquierda global dijo, bueno, ahora cuando toque juzgar por crímenes de lesa humanidad a los nuestros, allí hay justicia transicional. ¿Qué es esto? Y este es un tema que se les ocurre circularlo allí dentro de las peticiones que le llega a Colombia al gobierno norteamericano. ¿qué es esto? Se robaron, y no se robaron cualquier cosa, ¿no? Se robaron el país más rico de América Latina. Las Se lo mayores, robaron completamente. las mayores reservas Se lo, petroleras conocidas y probadas, eh, riquísimos yacimientos de toda clase de minerales, tierra fecunda, todo lo tiene Venezuela, costas inmensas, todo, no le falta nada, sí, pero, pero sí, le sobra una dictadura. Le sobra una dictadura, un así es, despotismo que así es. se robó literalmente a Venezuela. Entonces, finalmente, Así es. no hubo nada. Ustedes, los que están en el exilio, ni los llamaron, ni les preguntaron, ni los tuvieron en No, cuenta. no, no, absolutamente. O sea, los 8 millones de migrantes que estamos fuera, fue otra de las cosas realmente patéticas del señor canciller colombiano, que cuando le preguntan, mire, el señor Guaidó dice, violó la ley porque entró ilegalmente a Venezuela. Yo le digo, señor, ¿y cómo entraron el 1,5 millones de venezolanos que llegaron por las trochas y por la frontera a Colombia? Llegaron con papeles, con visas, tuvo que acogerlo. Una generosidad que nunca habrá manera de compensarla. Le dio papeles, le dio documentos. Usted va a hablar del señor Guaidó entrando ilegalmente, que lo está persiguiendo la dictadura justamente porque anunciaron que ciertamente era el último preso político que tenían en la agenda, en la lista, aceptado por la oposición que estuvo sentada en Bogotá. Esto es lo más grave, que debió en ese momento, por decoro, guiados por las leyes universales de la decencia humana, haberse levantado de la mesa y decirle, mire, señor canciller, ante este hecho grave que ha pasado con el señor Guaidó, nosotros no podemos seguir conversando con usted. Era lo menos. Solamente tengo que hacer una observación a manera de corrección muy respetuosa, doctor Aguiar. No son 1,5 millones de venezolanos los que están en Colombia.
es algo entre 2,5 y 3 millones de venezolanos los que están en Colombia. Imagínese. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir, Fernando? Buscando un plato de comida y algo de libertad, la que puedan tener. Y algo de libertad. Algo de libertad. Así es. Entre 2,5 y 3 millones de venezolanos, 8 millones de venezolanos en el exilio y no existen. Ni para Gustavo Petro, ni para Álvaro Leiva, ni para ahora, ni para el presidente Biden, al parecer, no sabemos. Perdón, ni para la oposición venezolana, porque el gran debate en Venezuela es que si hubiesen unas elecciones, están deshojando la margarita para saber si los 8 millones de venezolanos que están fuera pueden o no votar. Elemento fundamental. Si no se cuenta con el exilio, con los desterrados, pues no hay paz, ni hay simulacro siquiera. Ni hay elecciones. De un orden, claro, ni hay elección, no hay un orden jurídico que merezca la pena. Bueno, doctora Asdrúbal Aguiar, cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad. Como siempre, ilustrativa, patriótica, desinteresada, objetiva. Qué maravilla haber conversado con usted, doctora Asdrúbal Aguiar. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. ¿Lo oyeron, queridos amigos? ¿Lo oyeron? Gran pregunta para hacer, para la que no hay una respuesta. ¿Esos 8 millones de venezolanos en el exilio podrán votar o no podrán votar? ¿Eso se lo preguntó alguien a Álvaro Leiva o al doctor Petro?